ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני, נותן התורה. Shalom a todos mis hermanos. Esta es la Parashat Tezab, que significa encomienda, y la encontramos en el libro de Vayikra o Levíticos en el capítulo 6, verso 1 al 8:26. El año pasado hablamos del tema de la consagración del sacerdote, de cómo el sacerdote se le colocaba carne y panes y harina en sus manos, el resultado de la harina, que eran los hojaldres y toda la clase de especie de pan preparado, de harina preparada, con la finalidad de que el sacerdote tuviera que ofrecer. Y hablamos de que un verdadero sacerdote tiene que ofrecer, tiene que dar. Por eso era importante que entendiéramos que Yeshua era el sumo sacerdote, el Cohen Hagadol, que traía cómo alimentarnos. Yeshua dijo: coman mi carne y beban mi sangre, que mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Entonces, el sacerdote en la época de antes de Yeshua, el sacerdote tenía que manifestar una tipología de lo que realmente el Mashiach era. Entonces, en esta porción, en este año, vamos a comenzar a ver la continuidad de la consagración de los hijos la consagración de Aarón y de sus hijos. Entonces, en la consagración del sacerdocio, lo primero que se hacía era ungir al sacerdote. Esto indica claramente que consagrar al sacerdote o ungirlo como sacerdote tenía como finalidad, la finalidad que había en ungir al sacerdote era que el Eterno se hiciera uno con el sacerdote. Por eso el aceite de la unción, que era un aceite que más adelante, cuando tenemos la fiesta de Shavuot y el inicio de la congregación del primer tiempo, encontramos que ese aceite era un aceite compuesto, era un aceite que tenía todo el proceso que el Mashiach había vivido. Y la unción significa que todo lo que es Elohim, a través de Yeshua, viene en el espíritu de santidad, y el propósito es hacer que llene al sacerdote, hacer que el sacerdote sea uno con el Eterno. Y eso es lo que implica que como sacerdotes somos uno con el Eterno, tenemos una unidad perfecta con Él. Por eso la importancia de que Él se forje dentro de nosotros para que Él sea uno con nosotros. Yeshua le dijo: venimos en una morada con mi Padre. ¿Cuál era la función de hacer la morada? Para que fuéramos ese real sacerdocio, esa nación santa, que es lo que el propósito que el Eterno tiene con el reino de los cielos aquí en la tierra. Entonces, lo que el Eterno ha hecho implica que muchas cosas de las que sucedieron con el Mashiach, su vivir humano, su muerte, su resurrección, su ascensión y su segunda venida, están implicadas allí en esta unción. Nosotros hemos sido ungidos con todo esto. La unción, el Espíritu de Santidad viene compuesto con todo esto de lo que venimos hablando. Por eso llegamos a ser uno con Mashiach, somos uno con el Ruach HaKodesh. El Ruach HaKodesh viene a nosotros, está dentro de nosotros, siendo uno con nosotros en el proceso de ir avanzando en tomar más territorio en nuestra vida, para que nuestro viejo hombre vaya muriendo. En la consagración de Aarón y de sus hijos, las ofrendas venían inmediatamente después de la unción. Después de que los sacerdotes se ungían, venían las ofrendas. Las ofrendas nos recuerdan, el propósito de las ofrendas es recordar quiénes somos, qué somos y qué debemos ser. ¿Quiénes somos, qué somos y qué debemos ser? Así que la ofrenda por el pecado era la primera que venía. La ofrenda por el pecado venía a recordarnos nuestra condición, quiénes éramos realmente. Aarón fue ungido con el aceite de la unción, el espíritu compuesto de todo lo que es el espíritu Mashiach, en su encarnación, en su muerte, en su crucifixión, en su resurrección y en su segunda venida. Todo lo que implica este aceite hacía que Aarón fuera ahora uno con Mashiach. Este aceite hacía que Aarón ahora le perteneciera al Eterno a través de este aceite. Ahora, esta persona que había sido ungida aún estaba
aún necesitaba que se le recordara claramente quién era. Por eso las ofrendas, el holocausto era para un recordatorio para que el sacerdote supiera quién era, qué era y qué necesitaba para hacer. Vemos claramente en las ofrendas que estaba mostrando que realmente el sacerdote tenía pecado, que era carne y que en la carne no había bueno. Hemos hablado que el enemigo trajo el pecado acarreó la muerte, el pecado y la muerte son matrimonio indisoluble y están en nuestra carne. Entonces, las ofrendas precisamente eran para recordarle al sacerdote que era un hombre natural, que era parte de la vieja creación, que en la cual la vieja creación estaba saturada de lo que es saturada y poseída, digámoslo así, usurpada por el maligno, y que había que recordar que él estaba lleno del mundo. O sea, las ofrendas hacen que nosotros reconozcamos cuál es nuestra condición delante del Eterno. Recuerden que hemos hablado que no hay nada bueno en nosotros, que lo que tenemos viene del árbol de conocimiento del bien y del mal y de la mordedura de la serpiente, que lo que aparentemente es bueno para nosotros, para el Eterno no es bueno porque es nacido de la carne, como le dijo Yeshua a Nicodemo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y recordarnos que al sacerdote le recordaba que estaba lleno todavía de mucha carne, de mucho mundo, del pecado y de la lucha por el poder, y es lo que vemos constantemente. Hay una lucha por el poder, hay una competencia entre las religiones por el poder, así como el mundo se debate en el poder, en los países, las naciones son unas más poderosas que otras, se arman, hay un armamento para mostrar su fuerza, para conquistar, para dominar. De la misma manera, al sacerdote se le recordaba que él también era eso. Al sacerdote se le recordaba que también tenía un espíritu competitivo, que no era bueno porque era de la carne, porque cuando andamos en el espíritu ya no hay competencia, porque andamos en el espíritu, somos uno con el espíritu, ya no hay fuerza, ya no hay competencia, dependencia, ya no hay una independencia, sino que hay una dependencia del Espíritu del Señor, y ya no hay competencia, ya no competimos con nadie, porque somos uno en el Espíritu. El Rab Shaul decía precisamente eso: si ya nadie conocemos en la carne, si a Yeshua lo conocemos en la carne, ahora ya no. Porque nuestro conocimiento ahora es en el Espíritu, nos unimos en el Espíritu, porque las palabras que hablamos es del Espíritu. Entonces tenemos una conexión en el Espíritu, y el Espíritu del Señor, el Ruach HaKodesh, es el que nos mantiene unidos. Mientras que aquí vemos que a través de las ofrendas se le recordaba que al hombre, al sacerdote, en su carne siempre había un anhelo por el poder, siempre había una lucha por el poder, siempre había una competencia, que es lo que vemos hoy en día en las religiones, una competencia en todas las religiones, incluyendo el judaísmo, incluyendo el mesianismo, incluyendo el cristianismo, que son religiones competitivas e independientes. O sea, cada cual maneja su reino a su acomodo, cada cual maneja las cosas como... Perdón que diga la verdad, pero es así. Cada cual quiere manejar las cosas a su acomodo. Por eso las religiones pues no cumplen el propósito realmente de lo que el Eterno quiere. Sí hacen, o sea, sí el Eterno hace a través de las religiones su obra, porque Él no se atasca, no se amarra en esto, sino que de todas maneras Él hace que algo suceda dentro de la gente que escucha la palabra. Entonces este espíritu compuesto ordenó a Aarón para que fuese un servidor. Hubo una ordenación para que Aarón fuera un servidor. Y un servidor para él, un servidor suyo. Y lo ungió consigo mismo. Fue ungido con la unción misma. El aceite vino, lo ungió con él mismo. Este es el propósito de la unción. Lo mismo vino en la fiesta de Shavuot, como el Espíritu de Santidad vino sobre todos aquellos. Todos fueron ungidos, fueron llenos de fuego, llenos de poder. Esa es la unción del Espíritu compuesto, para que cumplieran un propósito, y era que fueran este sacerdocio que implantara el reino de los cielos en la tierra. Si hay un reino aquí en la tierra, debe tener un gobierno, debe tener un rey, debe tener un sacerdote. Yeshua es el que implanta el reino de los cielos en la tierra, Yeshua es el rey, Yeshua es el sacerdote, y nosotros como participantes de Yeshua también somos ese reino sacerdotal. Entonces, a pesar de que el Espíritu de Santidad lo ungió, sin embargo Aarón aún necesitaba darse cuenta de lo que él era. Y ese es algo muy interesante. Por eso el Eterno se valió de la ofrenda por el pecado para recordarle quién era Aarón. De la misma manera, aunque tenemos la unción del Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad nos muestra las ofrendas
que fue Yeshua. Yeshua fue el becerro, Yeshua fue el carnero, Yeshua fue la ofrenda por el pecado, Yeshua fue el holocausto, Yeshua eran los panes sin levadura, los hojaldres, toda esta ofrenda que había era Yeshua, que era el propósito de él presentarse por nosotros, porque nosotros somos carne. No hay nada bueno en nosotros, en nuestra carne no hay nada bueno en nosotros, pero a través de Yeshua podemos ejercer este sacerdocio en este tiempo y traer el reino de los cielos a la tierra únicamente a través del Mashiach. Entonces, lo que estamos viendo es que realmente en este tiempo lo que el Ruach HaKodesh está haciendo es que nos está ungiendo, también nos está recordando nuestra condición en la manera que Él nos está ungiendo, también nos está recordando nuestra condición para que recordemos quiénes somos, para que recordemos que necesitamos depender del Espíritu de Santidad, depender del Mashiach. Recuerden que cuando vamos, así como el Mashiach trajo al Padre a nosotros, como el aceite de la unción, el aceite compuesto, nosotros vamos al Padre a través de la fragancia del incienso, en el altar del incienso, para poder ir, pero vamos únicamente a través de Yeshua. Podemos presentarnos delante del Eterno, pero solo a través del Mashiach. No hay ninguna otra forma de presentarnos delante del Eterno. No podemos ir independientemente solos, sino que tenemos que ir a través del Mashiach. Por eso es importante e interesante que el Espíritu del Señor siempre nos recuerde nuestra vieja creación, lo que somos nosotros, de lo que estamos saturados de Hasatán, del maligno, de lo que hay en nuestra carne. Debemos recordar siempre esto. Por eso, respecto a nuestra vida y a la obra que estamos haciendo, debemos preguntarnos si la persona que se mueve y actúa y esas cosas es el viejo hombre o es el sacerdote que el Eterno ha ungido. Por eso debemos confiar plenamente en el propósito del Espíritu Santo y del Ruach HaKodesh, el proceso que Él está llevando con nosotros. Podemos confiar que todo lo que está haciendo en nosotros lo está haciendo con el propósito de implantar el reino de los cielos, y que lo que hacemos nosotros como sacerdotes ungidos a través del Espíritu de Santidad es la obra del reino de los cielos. No es nuestra obra en la carne, sino la obra del reino de los cielos. Porque vemos que hay muchos casos donde se hace la obra del hombre, se hace la obra en la carne, se hace la obra con un propósito independiente, con un propósito egoísta, con un propósito personal, y no estamos haciendo la obra del reino de los cielos conforme el Eterno quiere. Por eso, si andamos en el Espíritu del Señor, podemos estar confiados de que estamos haciendo el verdadero propósito, de que estamos siendo guiados por el Espíritu de Santidad. Yeshua dijo, Él los guiará a toda verdad. Yeshua dice, Él los guiará a toda verdad. Él nos está guiando a toda verdad. ¿Quién es la verdad? Yeshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, vemos cómo a través del Ruach HaKodesh podemos ejercer un sacerdocio divino y no un sacerdocio de la carne. Nuestras manos están limpias. Él es el que nos las limpia. Estamos exentos de carne, ¿sí? Porque Él es el que nos limpia. Porque si andamos en la carne, pues lógico, vamos a necesitar esta ofrenda por el pecado, porque realmente andamos en la carne, en nuestro mundo carnal, en este mundo andamos en la carne. Necesitamos de esa ofrenda del pecado para poder presentar un verdadero sacrificio, una verdadera ofrenda, para podernos acercar verdaderamente confiados al trono de la gracia. Entonces, necesitamos la ofrenda por el pecado, y esto es lo que tipifica aquí en Vayikra el estudio de hoy. Entonces, ahora, estas ofrendas no solo son para ser perdonados por el Eterno, sino también para que nos recuerde qué es lo que somos, ¿sí? Estas ofrendas que presentamos, que es el Mashiach, no solo es para ser perdonados, ¿sí?, sino también para que nos recuerden quiénes somos. Y inclusive, cuando amamos a los demás, si los amamos con nuestro amor, es un amor que es imperfecto, es un amor que es egoísta, y que necesita de esta ofrenda por el pecado. Porque si amamos ahora con el amor del Eterno, nuestro amor va a ser distinto, porque es un amor que ama a pesar de todas las circunstancias. El amor dice el amor, 1 Corintios 13, ya lo conocemos todos, habla acerca del amor.
Y si tenemos el amor en la carne, pues todo está vinculado con las obras de la carne, con el eterno, con el maligno. Pero si andamos en el Espíritu y tenemos el amor de Yeshua, pues tenemos que amamos de una manera muy distinta. Entonces necesitamos esa ofrenda por el pecado, no solo en el momento de nuestra ordenación, o sea, en el momento en que el Eterno nos llama, nos prepara, nos forma, nos procesa y nos envía, siempre debe estar la ofrenda por el pecado. O sea, siempre el Mashiach tiene que estar presente en cada cosa que nosotros hacemos, siempre, en todo momento. Cada que hacemos el sacerdocio tiene que haber una ofrenda, tiene que haber un reconocimiento, tiene que haber un recordatorio de quiénes somos y de quién es Él en nosotros. En la ordenación de los sacerdotes se usaba un carnero para el holocausto. Y este holocausto nos recuerda que tenemos que estar entregados 100%, 100% a Él. Esto significa absolutamente entregados al Eterno. Pero como no lo estamos, necesitamos precisamente, no lo estamos entonces porque necesitamos necesitamos recibir esa misericordia del Eterno para nosotros. Y esa misericordia es a través del holocausto. Y ese holocausto que es el Mashiach, es una entrega total, Él se entregó completamente. Ahora el Mashiach viene a nosotros y la ofrenda que se hace, este holocausto que se hace, lo hace en su completa entrega. Él se entrega completamente. Entonces nosotros podemos recibir de su misericordia, de su gracia, y vivimos completamente entregados al Eterno. A través de que Él se entregó completamente al Eterno, es una ofrenda completa ese holocausto. De la misma manera, ahora nosotros vamos en esa ofrenda, en ese holocausto completamente a Él, al Eterno, para que seamos esos verdaderos sacerdotes y podamos ejercer el verdadero sacerdocio aquí en la tierra. Entonces, de la misma manera como el sacerdote le recordaba que tenía una entrega total, que únicamente a través de este ungimiento, de este holocausto también, Él se podía entregar completamente. De la misma manera, en este tiempo para nosotros, debemos entender que es una entrega diaria completamente. Debemos ofrecer un holocausto diario por nuestro sacerdocio, o sea, por nuestros servicios sacerdotales, una ofrenda, un holocausto diario, y es un holocausto perfecto y completo que es el Mashiach en su plenitud. Siempre debemos, todos los días, debemos tener esa entrega absoluta al Eterno, pero es a través del Mashiach. Por eso, si nos damos cuenta de nuestra condición, de nuestro viejo hombre, de nuestra carnalidad, vamos a podernos presentar delante del Eterno con una oración que podamos decir al Eterno: realmente no hay nada bueno en mí, no hay nada confiable en mí, solo puedo confiar en ti, te entrego mi vida, reconozco mi condición, reconozco mi vida personal, me entrego a ti hoy para que seas tú tomando el control de mi vida. O sea, nuestra entrega tiene que ser absoluta, en el reconocimiento que no hay nada bueno en nosotros, en el reconocimiento que Él lo es todo, que Él es nuestro amo, que Él es nuestro Adón, nuestro Señor, y que andamos en el vivir de Mashiach para poder ejercer el verdadero sacerdote. Ahora tal vez entendamos o estamos familiarizados con las palabras de vivir en Mashiach. De cuanto escuchamos seguido, vivir en Mashiach. Mucha gente dice que vivimos en Mashiach, pero realmente no entendemos qué es lo que significa vivir en Mashiach. Verdaderamente vivir en Mashiach significa que en nuestro hogar, en nuestra congregación, en nuestro caminar, en el contacto que tenemos con las personas, en nuestra vida familiar, estamos absolutamente entregados al Eterno. Tiene que ser una entrega total. Así como este holocausto era total, nosotros también debemos tener una entrega total al Eterno. Por eso es fácil entenderlo, o es fácil de demostrarlo. Cuando alguien nos afecta en alguna palabra, en algún acontecimiento, en algún hecho, ¿cuál es nuestra condición? Cuando alguien nos ofende, ¿cuál es nuestra condición? ¿Cuál es nuestra actitud? Ahí es donde podemos ver si estamos entregados realmente al Eterno o si todavía hay muchas cosas de la carne que hace que actuemos de una manera que no es correcta. Entonces, necesitamos que se nos recuerde que en nosotros mismos no hay nada bueno, que no llevamos una vida de absoluta entrega, pero que dependemos del Eterno.
nuestra dependencia es absoluta. O sea, nunca podemos decir, es que yo puedo, es que yo tengo la fuerza. No, siempre necesitamos una dependencia completa del Eterno, porque no hay nada bueno en nosotros. Por eso en el capítulo 6, versos del 13, el holocausto debía proceder cada mañana. De la misma manera, el fuego del holocausto nunca debía apagarse. El holocausto estaría encima del altar, en el lugar donde arde el fuego toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar ha de mantenerse encendido dice en el versículo 9. ¿Qué es lo que indica este pasaje? Esto indica que el holocausto debe arder durante toda la noche, y habla de la noche oscura. La noche oscura nos habla de un trasegar en esta vida, mientras viene el Mashiach, que ya nos habla de la aurora, de un nuevo día, de la venida de Él, de una nueva luz. Y cuando Yeshua venga ya será muy distinto, pero mientras estemos aquí en la carne siempre vamos a depender del Ruach HaKodesh, porque siempre tenemos en nuestra carne el viejo hombre constituido de la carne, del pecado y de la muerte. El segundo carnero que se ofrecía como consagración para la consagración del sacerdocio, pues el segundo carnero se usaba como una ofrenda de consagración. Capítulo 7, verso 37. Para la consagración del sacerdocio, capítulo 8, verso 22 al 32. Y este carnero representa las virtudes del Mashiach. El Mashiach era fuerte en esas virtudes. El Mashiach es el que nos ha consagrado para que podamos ejercer el sacerdocio. Así que la fuerza de Él es la que nos lleva a ejercer este sacerdocio. Necesitamos a un Mashiach fuerte para nuestra consagración. Por eso el Mashiach es el que, como este carnero, es fuerte, que nos lleva a poder ejercer realmente este sacerdocio. Y se hacía algo interesante, era poner una parte de la sangre en el oído derecho, en el lóbulo del oído de la oreja derecha, para Aarón y pasar a sus hijos. O sea, que esa unción venía para todos nosotros. Recuerden que oír la palabra Shema, oír la oración del Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, es una oración que la hacemos en la mañana cuando despertamos, en la noche cuando nos acostamos, en el tiempo de nuestras oraciones, en el día de Shabbat. Y también se colocaba sobre el dedo pulgar de la mano derecha y sobre el dedo del pie derecho. No se habla del pulgar del pie, sino se habla del dedo gordo del pie derecho. ¿Cuál era la finalidad? Cuando el sacerdote colocó la sangre sobre el oído derecho, sobre el dedo derecho y sobre el dedo del pie derecho, está hablando de tres funciones importantes, y una es en nuestro oír. Dice la palabra dice que la fe viene por el oír. Primero tenemos que oír, y oír la palabra, y oírla con fe, para que podamos actuar. El oído es el quinto de todos los, de todos los 5 sentidos que nos hablan de nuestra condición. Los 5 sentidos que tenemos nos hablan de 4-1. En la mística hebrea también se habla de 4-1. 4-1 es 4 que es lo terrenal, 1 que es lo espiritual. Entonces tenemos el gusto, la vista, el olfato, el gusto y el tacto. Son 4, y el oído es el quinto. Por eso el principal para que podamos activar todos los demás es el oído. La fe viene por el oír, y el oír con fe. De la misma manera en las manos tenemos 4-1, este dedo, que es fundamental para poder ejercitar. Somos los únicos, los seres humanos, los que podemos ejercitar con nuestra mano. Gracias a este dedo podemos hacer muchos trabajos, muchas labores. Y también nos habla de lo que podemos hacer con nuestras manos, de nuestro hacer, de nuestro laborar en el reino, de nuestro... siempre este dedo lo necesitamos para muchas cosas importantes. O sea, es fundamental. Si no lo tuviéramos, no podríamos hacer una verdadera función en nuestra mano. Lo mismo pasa con el dedo del pie. El dedo del pie nos da estabilidad, nos da equilibrio y nos da fuerza para poder avanzar. Entonces necesitamos que fuera ungido nuestro oído para que pudiera desarrollar a través de todos los sentidos, desarrollar todos los otros sentidos. Necesitamos este dedo para que nuestros otros dedos también puedan cumplir la función que se necesita
labor que vamos a desempeñar, y nuestro caminar como nos da una estabilidad y nos da también una fuerza para avanzar. Entonces por eso era necesario que fueran ungidos el oído derecho, el lóbulo de oído derecho. Recuerden que cuando el siervo quería quedar en la casa de su amo, el sacerdote le oraba la oreja con una lena en la jamba de la puerta y quedaba esclavo para siempre. Entonces vemos cómo Moshe tomó entonces la sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha, sobre el dedo de su pie derecho, y también de la misma manera lo hizo con la de los hijos de Aarón, para ungirlos. Ahora, esta sangre que nos habla de la sangre de Mashiach viene a ejercer un proceso de purificación. Purifica nuestros oídos, purifica nuestra mano, nuestro dedo, purifica nuestro dedo del pie para que podamos, dice inclusive la palabra, dice, cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian buenas nuevas de salvación. Estos pies en aquellos estaban cumpliendo una función importante, porque llevaban el mensaje de buenas nuevas. El Eterno los veía como algo hermoso porque venían cumpliendo una función que era llevar la palabra del Eterno, y era la forma como el sacerdote o la persona que llevaba el mensaje lo ejecutaba a través de sus manos, lo que llevaba como el sacerdote, que le colocaban la carne y el pan en sus manos para que pudiera cumplir ese propósito. Y aparte de eso, era con un buen mensaje que había escuchado. Si no había escuchado un buen mensaje, pues lógico, no iba a transmitir un buen mensaje. Entonces, vemos cómo la sangre redentora de Mashiach purifica nuestros oídos, nuestras manos y nuestros pies para que podamos ejercer ese verdadero sacerdocio. Si no hay la unción, si no hay el ungimiento, como se hacía allí en nosotros, no vamos a poder desarrollar el verdadero sacerdocio y no vamos a poder llevar un buen mensaje. Entonces, en el servicio que nosotros ejecutamos dentro del reino, debe ser proporcionado a través de todo lo que el Ruach HaKodesh hace en nosotros. Él nos prepara, nos procesa, nos forma, nos envía, y al momento de ser enviados, de Sheliach, la palabra Sheliach es enviado, de ser los enviados, los Sheliachim, nos unge para que podamos realmente cumplir el verdadero propósito para el cual hemos sido llamados. Y lo hace a través de la sangre purificadora del Mashiach. Entonces debemos entender que nuestro movimiento, nuestros pies, nuestro trabajo, nuestras manos, están siempre bajo la dirección de lo que oímos. Es fundamental y es importante que entendamos eso. Nuestro andar, nuestro mover, nuestro trabajo, nuestro labor con las manos, debe estar siempre bajo la dirección de lo que nosotros hemos oído. Si no escuchamos un buen mensaje, pues no vamos a poder desarrollar un buen tema, no vamos a poder llevar un verdadero mensaje, porque la idea es que nosotros recibimos de otros la palabra del Eterno revelada a través del Ruach HaKodesh, para que nosotros también podamos llevarla de la misma manera a otros. O sea, este es un proceso de irnos multiplicando, de ir engendrando la palabra en otros. Así que si la palabra fue engendrada en mí, con la verdadera simiente va a cumplir verdadero propósito. Esa palabra va a crecer en mí, va a hacer de mi vida, y aparte de eso voy a poder también llevar ese mensaje a otros y es engendrar la semilla, la semilla incorruptible en otros. Entonces, si actuamos conforme a la dirección del Ruach HaKodesh y actuamos conforme a lo que hemos oído, el verdadero mensaje, la verdadera palabra, vamos a poder cumplir el verdadero propósito. Ahora, por el oír fuimos salvos. Escuchamos la palabra, fuimos salvos. Por el oír somos alimentados, somos edificados por el oír. Sin embargo, a veces lo que oímos no es bueno, no es sano, y causa perjuicio en nosotros y causa muerte. Por eso la importancia de tener siempre nuestro oído atento a escuchar lo que el Eterno quiere decir, no lo que los hombres quieren decir, no lo que otros hablan, no lo que oímos hoy en día del mundo, de las cosas del mundo, porque el mundo está cada día en más perversión, en más caída. Así que si no oímos bien va a ser un problema para nosotros. Si anhelamos oír cosas que no son buenas, pues vamos a tener problemas,
porque lo que oímos nosotros es lo que hablamos. Si oímos mal, hablamos mal. Lo que nosotros escuchamos llega a nuestro vientre espiritual y de ahí es de lo que sale. Recuerden que el Señor decía que lo que entra al hombre por la boca no es lo que contamina al hombre, sino lo que sale de su corazón. ¿De qué sale de su corazón? De lo que él escuchó. Entonces, debemos tener mucha atención de lo que estamos escuchando. En 2 Timoteo 4:3, el Rab Shaul habla de algunos que teniendo comezón de oír, querían oír más de lo que necesitaban oír. Dice que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Por tanto, había un problema allí que era tremendo. Timoteo estaba hablando, el Rab Shaul habla acerca de esto a Timoteo, y está hablando de lo que está sucediendo cuando hay comezón de oír. Cuando hay comezón de oír se levantan maestros llenos de sus propias concupiscencias, porque es algo que se mueve dentro del mundo caído y incita a otros a querer otros que también quieran escuchar y quieran oír. Y generalmente siempre queremos escuchar cosas que alimentan más nuestra alma que nuestro espíritu, alimentan nuestra emoción, alimentan nuestra mente, nuestros sentimientos, pero necesitamos recibir un alimento o una palabra a nuestros oídos espirituales, una palabra espiritual, para que nuestro espíritu pueda crecer, y no lo que dice aquí en 2 Timoteo del Rab Shaul. Así que la disciplina divina debe comenzar por el origen, por lo que nosotros oímos. De ahí viene la disciplina. ¿Qué es lo que nosotros oímos? Es lo importante. ¿Qué es lo que nosotros estamos oyendo? Para sí mismos. Si lo que oímos es bueno, vamos a hablar bueno. Si lo que oímos es celestial, vamos a hablar celestial. Si lo que oímos es espiritual, vamos a hablar espiritual. Pero si lo que oímos es carnal, vamos a hablar carnal. Y ese es el problema. Si en una congregación se dejaran de oír cosas negativas, esa congregación sería saludable, y ese es el propósito. Si en nuestra congregación hablamos cosas saludables, hablamos en el espíritu, pues vamos a tener una congregación saludable, vamos a tener una congregación fuerte, vamos a tener una congregación donde abunda el amor, donde abundan los frutos del espíritu. Pero si es lo contrario, si dejamos de oír cosas positivas y oímos cosas negativas, esa congregación va a ser débil, es una congregación muerta. Vamos a estar muertos nosotros con nuestra forma de escuchar lo negativo. Si hablamos, si criticamos, si chismeamos, esas son cosas negativas. Y no va a ser una congregación sana cuando en una congregación se mueven los chismes, se mueven las murmuraciones, las críticas, ¿sí? Y argumentos que cada cual saca. Entonces lo que vamos a ver es que no es una congregación sana. Necesitamos congregaciones sanas donde se hable en el espíritu, donde nos conectamos en el espíritu, donde no andemos en la carne y nos conforme al espíritu, que era lo que el Rab Shaul decía. Y de la misma manera lo podemos ver no solo en la congregación, sino también en nuestro hogar, ¿no? En nuestro hogar, ¿qué es lo que nosotros hablamos en nuestro hogar? ¿Qué es lo que nosotros le decimos a nuestra esposa? Siempre hablamos cosas positivas hacia nuestra esposa, siempre hablamos en el espíritu con nuestra esposa, o hablamos en la carne. Si nuestra esposa habla con nosotros en el espíritu, habla en la carne. Hablamos a nuestros hijos en el espíritu, hablamos en la carne. ¿Los bendecimos o los maldecimos? ¿Cómo estamos haciendo? ¿Cuál es la función? Si hablamos en el espíritu de nuestro hogar, pues vamos a tener un hogar sano. Si hablamos en la carne, siempre con las críticas, siempre con el chisme, siempre con la murmuración, pues no vamos a tener un hogar sano. Y si no tenemos un hogar sano, pues mucho menos vamos a ser personas sanas que vamos a poder ejercitar una buena labor en nuestra congregación. Así que si somos sacerdotes del Eterno, debemos preguntarnos qué clase de cosas estamos dispuestos a oír. ¿Qué es lo que nosotros queremos oír? ¿Vamos a oír cosas positivas o cosas negativas? No debemos poner nuestros oídos no son caneca de basura, nuestra vida no es una caneca de basura donde la gente tenga que venir a botar toda su basura, su chisme, su ira, su contienda, su pleito, su disensión, su celo, todo eso. Nosotros no somos canecas de basura para que la persona venga a traer todo eso. No tenemos por qué escuchar cosas inmundas, no tenemos por qué poner nuestros oídos para escuchar cosas que no son correctas. Cuando alguien viene hablando de manera, es necesario cortarle, decirle, mire, disculpe, pero no estoy interesado en escuchar lo que usted me está diciendo. Porque al escucharlo nos estamos contaminando y vamos a perder esa comunión con el Eterno porque nos está contaminando lo que estamos escuchando. Por eso debemos lavar nuestros oídos con la sangre de Mashiach.
ungir nuestros dedos con la sangre de Mashiach, porque según dice la palabra, como dice la palabra, donde la sangre lava, ahí está el Espíritu ungiendo. Entonces, si la sangre está limpiando, el Espíritu está ungiendo. Entonces es importante que entendamos esa parte. Por eso, después del lavamiento de la sangre, experimentamos la unción del Espíritu y vamos a olvidarnos de las cosas negativas, vamos a hablar siempre cosas positivas, vamos a hablar siempre cosas del reino. Recuerden que lo positivo viene de parte del Eterno, lo negativo viene de parte del enemigo. El enemigo es el que quiere que siempre andemos en cosas negativas, siempre andemos en quejambre, siempre andemos... Por eso la importancia de la oración que nosotros llevamos al Eterno. ¿Cómo estamos nosotros orando ante el Eterno? ¿Cuál es nuestra oración ante el Eterno? De agradecimiento, de reconocimiento, de gratitud, porque siempre tiene que haber palabras positivas de agradecimiento al Eterno, porque el Eterno tiene control de todas las cosas, y el Eterno sabe y que tiene que procedernos, y el Eterno sabe que siempre nos va a respaldar, que siempre nos va a fortalecer y que siempre va a estar con nosotros. En cambio, si estamos escuchando cosas negativas, pues vamos a andar en cosas negativas y vamos a estar pensando cosas negativas y que siempre nos va a ocurrir todo malo y que siempre vamos a estar mal, y resulta que no, así no es. Nosotros tenemos que hablar siempre en el Espíritu, y las palabras de que hablamos en el Espíritu siempre son palabras buenas. Y vamos a tener una vida sana, una familia sana y una congregación sana, que es lo que el Eterno quiere con nosotros. Así que el propósito de la ofrenda de consagración, que está en Vayikra capítulo 8, verso 23, no es resolver el problema referente a nuestro pecado y a nuestra transgresión, sino específicamente el problema con lo que oímos, con lo que hacemos con nuestras manos y con lo que hacemos con nuestros pies, con nuestro caminar. Así que, si no tenemos cuidado con lo que oímos, seremos chismosos y andaremos esparciendo argumentos y detalles y debates y cosas que no son correctas. Y si no lo hacemos con la manera correcta, pues vamos a esparcir muerte, vamos a hablar muerte siempre, y no es lo correcto. Hoy en día vemos mucha gente que se encarga de propagar muerte y no propagar al Mashiach. Propagar al Mashiach es llevar la verdad, propagar al Mashiach es llevar la vida, propagar al Mashiach es hablar de una manera celestial, que es una manera siempre de agradecimiento, de gratitud, y no de propagar la muerte. Es no solo lo que escuchamos, sino lo que hacemos con nuestras manos y por dónde caminamos. Por eso es importante que entendamos, son tres cosas fundamentales. Lo que escuchamos nos lleva a hacer, y nos lleva a ese hacer, a dónde vamos haciendo lo que hemos escuchado. Por eso es primordial. Por eso debemos permitir que la sangre del Mashiach nos libere de todas estas cosas negativas. En la manera que nosotros reconocemos nuestra condición, la sangre del Mashiach nos está limpiando, nos está liberando de todas estas cosas negativas, y entonces todas las cosas positivas, que son las cosas que el Eterno trae a través del Ruach HaKodesh, van a estar en nuestro oído, en nuestro corazón. Vamos a hacerlas y vamos a llevarlas, vamos a tener, como el sacerdote llevaba la porción en su mano, alimentaba a otros donde quiera que iba. Por eso la importancia de la unción de la oreja, el lóbulo de la oreja, del dedo de la mano y del dedo del pie. En el versículo 27 dice: puso todo esto en las palmas de las manos de Aarón y en las palmas de las manos de sus hijos, y lo meció como ofrenda mecida delante de Yahweh. Así que una vez que fueron llenas las manos del sacerdote, llegaron a ser sacerdotes ordenados. Si no hubieran tenido una en las manos, no podían ser sacerdotes ordenados ni consagrados. Hoy en día nuestras manos precisamente también pueden ser llenas del Mashiach, de la plenitud del Mashiach, que es no solo la carne, sino las tortas, el hojaldre, el aceite, la grosura, el muslo derecho, que era lo que había para la ofrenda. Así que tenemos al Mashiach, que es la porción que presentamos al Eterno, una porción muy buena para el Eterno, y también podemos disfrutar de esa porción, que es la fuerza que nos da el Mashiach, la fuerza que podemos recibir del Mashiach para poder permanecer firmes. El muslo derecho nos habla de firmeza. Tenemos también al Mashiach como tortas para alimentarnos, y como hojaldres para alimentar a muchos otros. Recuerden que el hojaldre también era un alimento muy delicioso, muy bien procesado. Así que todo esto fue mecido delante de Yahweh. Moshe lo meció delante de Yahweh, se lo dio al sacerdote, y él lo tomó nuevamente y lo quemó delante del sacerdote para el Eterno, con una ofrenda mecida. Y nos habla también del proceso de inicio de un sacerdocio que lo llevaría
esta ofrenda Mesías es el inicio de un sacerdocio que lo llevaría a una ofrenda elevada, que es una ofrenda completa, una ofrenda elevada que nos habla del cumplimiento total del propósito del Eterno en nuestra vida. Metió el pecho como ofrenda Mesías delante de Yahweh, trajo el pecho, lo metió como ofrenda Mesías, es la porción del pecho que ofreció Moshe, es la porción que le correspondía a Moshe, y dice que lo metió como ofrenda Mesías delante de Yahweh, es la porción del carnero de la consagración que pertenecía a Moshe, tal como Yahweh lo había ordenado en el verso 29. Esto significa que la capacidad para amar propia de Mashiach en su resurrección está reservada para quienes nos hayan suministrado ese Mashiach. O sea, es una porción especial que había el pecho, que nos habla de la consagración, del amor, de la entrega. Correspondía y era reservada para quienes ministraban a Mashiach, era para Moshe. Esa porción, de la misma manera, esa porción es para aquellos que nos ministran a Mashiach, es una porción especial y está relacionada con la consagración del sacerdocio. Es interesante ver que esta porción era una porción muy especial, y cuando nosotros escudriñamos la palabra y encontramos la revelación, disfrutamos primeramente de esta porción. Es una porción muy especial para nosotros, es un alimento muy especial para nosotros. Por eso el afán nuestro de recibir la porción es poder compartir al Mashiach a otros, porque es la porción que nosotros recibimos de una manera muy especial. Hay muchas cosas que el Eterno nos revela, pero cuando vamos a llevarla, no nos revela, no hablamos totalmente de todo lo que hemos recibido, porque hay una parte que se queda con nosotros. El Eterno dice, esto es lo que tú debes comer, nos da la porción, pero dice, ahora compartan esto. A veces no compartimos todo lo que hemos recibido, porque hay una pequeña porción que se queda para nosotros de una manera independiente, para que nosotros podamos disfrutarla. Entonces, este versículo indica que los servidores, los que le servimos al Eterno, merecemos una porción particular del Mashiach. Y por eso cuando nosotros hablamos de la Mashiach, predicamos, enseñamos de la palabra del Mashiach, tenemos una porción distinta, una porción especial para nuestro rico disfrute. Es algo muy hermoso, porque cada vez que nosotros ministramos a Mashiach, a los demás, merecemos disfrutar de esa porción. O sea, si nosotros estamos preparando la enseñanza, estamos escudriñando la palabra para enseñarla a ustedes, hay una porción muy deliciosa que viene a nosotros, que se queda con nosotros. Es la porción del pecho que recibió Moshe, que fue la que Moshe meció y tomó para él. Así que merecemos disfrutar del Mashiach, así como lo ministramos, una ofrenda especial. Espero que podamos entender correctamente cuál es nuestra porción en el reino, cuál es nuestra posición en el reino, cómo es que estas ofrendas hablaban de un proceso de ordenación, de consagración para todos nosotros. Que el Mashiach es el que trae las porciones, el que es todo esto, toda esta ofrenda del holocausto, toda ofrenda por el pecado, todo eso, lo necesitamos a diario, en nuestra oración diaria, el reconocimiento de quiénes somos, de dónde estamos y para dónde vamos. El Eterno les continúe diciendo, Shabbat Shalom para todos. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet, וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה.